esperanza de amor y de paz, donde el odio causa llanto y dolor. No hay esperanza de vida en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre se olvida de Dios. La esperanza es Jesús para un mundo perdido. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nos ofrece la salvación. Si hay problemas, Él es la solución. La esperanza es Jesús. Solo hay esperanza y certeza de aquel que es vencedor. Solo hay esperanza en el nombre de Dios para un mundo que no tiene amor. La esperanza es Jesús para el mundo perdido. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nos ofrece la salvación. Si hay problemas, Él es la solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús para el mundo perdido. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nos ofrece la salvación. Si hay problemas, Él es la solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Le agradecemos a Dios por la oportunidad de estar acá con ustedes en esta ocasión y pedimos que su bendición, su cuidado esté con cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios también porque hemos recibido algunas noticias de hermanos por los cuales hemos estado orando y que ya se han recuperado. Agradecemos también a Dios porque sabemos que todos nos han tenido a nosotros, nuestra familia, en oración. Y gracias a Dios, estamos agradeciéndole porque Él ha sido bueno con nuestra familia y con toda la familia adventista en el mundo. Quiero en esta ocasión hacer un pequeño preámbulo antes de comenzar. El sábado pasado tuve un tema y abarcamos casi todo el capítulo de Apocalipsis 13. Por recomendaciones de algunos colegas, algunos hermanos de iglesia, pues queremos hacer una serie de este capítulo que encierra grandes enseñanzas, grandes verdades, que nos muestran realmente cómo es que el enemigo opera para destruir al pueblo de Dios. Hoy vamos a comenzar con el primer tema de esa serie. Así que antes de hacerlo, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de Dios. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más estamos delante de tu presencia
Y estemos clamando, Señor, porque tenemos la certeza de que, Padre, tú escuchas nuestras oraciones. El mundo entero está aquejado, está triste, siente pena. Algunos tienen dolor, algunos están enfermos. Y por eso, Señor, rogamos en estos momentos que tú llegues a cada hogar, que tú llegues a cada hospital, que tú llegues a cada persona que está convaleciente en este momento. Pero también quizás podemos encontrar en el mundo personas, Señor, que están enfermas espiritualmente, que han depositado su fe en quizás cosas vanas, han depositado su fe quizás en hombres, quizás en posesiones materiales. Señor, permite que estas personas sean restauradas, que la espiritualidad pueda ser algo que pueda llegar a reformar la vida de cada uno de ellos. Ahora, al abrir tu palabra, permite que ella pueda fluir como un manantial de esperanza. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, queremos comenzar hablando un poquito de los primeros 4 versículos. Así que lo primero que vamos a hacer, cada uno de nosotros, es buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versos 1 al 4. Apocalipsis, capítulo 13, versos 1 al 4. La Biblia dice de la siguiente manera: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Y una de sus cabezas fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Me paré sobre las arenas del mar. Así que Juan está diciendo allí claramente que él estaba allí en visión, ¿verdad? Estaba recibiendo una visión de Dios y estaba parado en la arena del mar. Y yo quiero que divisemos el cuadro. Yo quiero que divisemos el cuadro. En primer lugar, en el libro de Apocalipsis, nosotros podemos ver claramente, y creo que todas las religiones coincidimos en esto, en que el mar significa muchedumbres de gente, significa naciones, significa reinos, significan poderes. Esta bestia, si sale del mar, se está describiendo así como una bestia, ¿verdad? Se está describiendo así como una bestia que viene, ¿verdad? Que viene de las naciones de la tierra, que viene de los poderes políticos, ¿verdad? De la tierra. Así que eso es lo primero que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis que Juan está viendo aquí en el capítulo 13. Juan está viendo un poder político religioso que está saliendo de las naciones de la tierra. Claro, los versículos 2, 3 y 4 después van a corroborar con más exactitud esta percepción de Juan cuando está mirando. Ahora, podemos también ver claramente que esta bestia que está saliendo tiene 7 cabezas. Podemos decir que fueron 7 reinos, ¿verdad? 7 reinos que persiguieron al pueblo de Dios. Algunos coinciden que estos reinos pudieron ser Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Es muy fácil de encontrar esto en todo el Antiguo Testamento, y ahí se registra, ¿verdad?, la historia del pueblo de Dios y cómo cada uno de estos poderes fueron tomando prisioneros, fueron llevándolos cautivos, fueron intentando destruir el mensaje de Dios a grandes rasgos dentro de su pueblo. También intentaron cambiar su cultura, tanto política como religiosa, ¿verdad? Tanto política como religiosa. Esto que está viendo Juan, esta gran bestia,
también tenía 10 cuernos. Y si nos estamos refiriendo, ¿verdad?, al cuarto imperio, es bueno que hagamos una comparación, ¿verdad? Vamos a hacer una leve comparación entre el libro de Daniel, ¿verdad? El libro de Daniel y el libro Daniel 2, Daniel 7, ¿verdad? Y allí podemos encontrar, ¿verdad?, de qué reino que persiguió al pueblo de Dios, pues está hablando esta profecía. Si nosotros analizamos Daniel 7, primeramente, disculpen, Daniel 2. Daniel 2 nos habla, ya lo habíamos dicho en el tema anterior, Daniel 2 nos habla de Babilonia, ¿verdad? Como primer imperio. Nos habla de los medos y los persas. Nos habla de Grecia. Y nos habla allí de Roma papal, ¿verdad? Y de Roma política o Roma pagana, ¿verdad? También cuando vamos entonces al libro al capítulo 7, escrito también por Daniel, encontramos que Daniel pone el símbolo de Babilonia, lo pone como un león. Ahora vemos que cambia el nombre de Medo-Persia y lo pone como un oso. Vemos también que cambia el nombre de Grecia y lo pone como un leopardo. Y vemos que cambia el nombre de Roma pagana o Roma papal y lo pone como una bestia espantosa. Quiere decir, tanto Daniel como Juan coinciden que esta bestia tiene características singulares y que es el cuarto imperio, ¿verdad?, que impera o que imperaba quizás en algún momento de la historia de la humanidad. Estos 10 reinos, cuando Roma pierde su poder, esto se divide en 10 reinos y que todos conocemos como ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suavos, alamanes, érulos, lombardos y los burgundios, ¿verdad? Todos estos pudiéramos decir reinos, en que fue divididos, o todos estos países en que fue dividido, o esas secciones en la que fue dividido este imperio, podemos encontrarla, todas de ellas alrededor del Mar Muerto. Así que si vamos a ubicar la bestia, que está hablando Apocalipsis 13, sabemos en primer lugar que forma parte, es el cuarto imperio. El cuarto imperio, descartadamente, sabemos que Daniel dice que es Roma, ¿verdad? Y ahora, al ubicar los países, los gobernantes, o como le quisiéramos llamar, que salen, ¿verdad?, de acá de Roma, pues los encontramos, ¿verdad?, los encontramos claramente ahí alrededor del Mar Muerto. Así que no hay duda que estamos siguiendo, enfocando, ¿verdad?, llegando al punto de que este poder es Roma pagana, es Roma papal. Los otros 7 reinos se sumaron se sumaron al poder y a las creencias. Sabemos que cuando el poder papal surgió, habían 3 reinos que le estaban estorbando, 3 reinos que eran arrianos. Y las prácticas y el poder que ellos estaban tomando, pues estaba estorbando a este movimiento papal para poder surgir, para poder desempeñarse con libertad. Así que la historia registra que entre estos mismos poderes arrianos, ¿verdad?, comenzaron una gran disputa, pues y al final quedaron los ostrogodos, los que también fueron vencidos y fueron destruidos, y ya de alguna manera, ¿verdad?, de alguna manera pudo, ¿verdad?, el poder papal llegar a su hegemonía, ¿verdad?, sobre el año 538. Pudo sentirse complacido, pudiéramos decir, pudo sentirse confiado de que ya él tenía el cetro religioso. Así que los otros, también dice la profecía de Apocalipsis 13, que este poder poseía también nombres blasfemos, ¿verdad? Poseía nombres blasfemos.
estos nombres también indicaban el carácter de la bestia, que intentaba usurpar las prerrogativas divinas de Dios. Buscamos ahora en esta área, como lo habíamos dicho anteriormente, y no encontramos que no existe otro poder que el poder papal. El verso 2 todavía nos aclara el verso 2 todavía nos aclara mucho más. El verso 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, le dio su autoridad, ¿verdad? Le dio su poder, le dio su trono y le dio su autoridad. Ya hicimos la comparación anteriormente, así que no vamos a hacerla nuevamente. Así que sabemos que esta bestia que Juan está viendo, que está saliendo del mar, queridos, es la composición, o es por una manera de llamarlo así, es como una composición de las tres primeras bestias, ¿verdad? De las tres primeras bestias, simbolizando de alguna manera lo que el dragón estaría haciendo. Y para identificar el dragón, ya lo habíamos visto también en el tema anterior, que es sencillo. Vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, vamos al verso 9, y allí dice claramente quién es el dragón, ¿verdad? ¿Quién es el dragón? Dice, y fue lanzado ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que la Biblia claramente descarta que el dragón, ¿verdad? El dragón es Satanás. Ahora miren qué curioso. En el escenario que Juan está mirando, Juan ve a esta bestia que sale del mar. Pero también en el mismo escenario, Juan está viendo al dragón. La diferencia entre la bestia y el dragón es que ya el dragón estaba en tierra. Ya el dragón estaba haciendo su hegemonía. Ya el dragón estaba haciendo su obra. Y la había hecho a través de todos los reinos anteriores. Y les explico más. Y de esto también hablamos un poquito, ¿verdad? Hablamos un poquito el sábado pasado. Satanás siempre ha pretendido tener poder. Y así como Cristo recibió autoridad del Padre, así la bestia recibió autoridad del dragón. Es curioso cómo vamos a encontrarnos, querido, en Apocalipsis, muchas similitudes entre Jesús y el dragón, entre Jesús y la bestia. Es increíble cómo Satanás a través de la historia ha intentado copiar la obra de Cristo Jesús. Y lo ha hecho de tal manera, tan solapadamente, que se vale de religiones que no predican la verdad de Dios, que no aceptan la doctrina bíblica tal como está expresada en la Biblia. Y les digo más, yo creo que estos hermanos son personas, la mayoría de ellos, muy sinceros, que han sido engañados, y que va a llegar algún momento en la historia de este mundo en los cuales ellos van a conocer la verdad. Ellos van a conocer la verdad bíblica tal cual es en Jesús. Así que ahora vamos a ver de alguna forma estos poderes. Y vamos a ver el verso de Daniel 7:12. Daniel 7:12 nos dice claramente, ustedes pueden buscarlo, no lo voy a leer en estos momentos, pues lo leímos en el sábado pasado. Dice que estos tres poderes fueron destruidos, pero no fueron destruidos del todo. Así que ahora vemos que Juan está viendo claramente a esta bestia que tiene cuerpo de leopardo, ¿verdad? Tiene un cuerpo de leopardo, tiene allí como hocicos de león, ¿verdad? Tiene hocicos de león y tiene también característica de oso. Así que vamos a ver de qué se enriqueció. Si de esta cuarta bestia, que ya habíamos definido que era Roma, ¿verdad? El cuarto imperio, y específicamente refiriéndose a Roma papal, como lo habíamos definido anteriormente. Vamos a ver qué tomó este poder.
si usted analiza Apocalipsis 13, el contexto de Apocalipsis 13 es adoración. Allí se está discutiendo a quién adorar. Así que por eso yo titulé el sermón de hoy, usurpador o Dios. Así que de Babilonia, estos poderes tomaron la adoración de los santos. Habíamos dicho el sábado pasado que le rezaban a los santos, que le cantaban cantos o le cantan cantos a los santos, se le dedican novenas, se les prenden velas, ¿verdad? Se les prenden velas, los pasean en grandes procesiones, se les atribuyen milagros, ¿verdad? Se les atribuyen que hacen milagros y aún se le hace cultos específicamente a la Virgen María. Queridos, si esto no es adoración, ¿qué cosa es? Si ellos no están adorando estos santos, como ellos le dicen, o estas imágenes que ellos tienen, pues ¿qué cosa están haciendo con ellos? Pues realmente el sistema papal toma de Babilonia estas adoraciones idólatras y la incorpora en su creencia, ¿verdad? Y la incorpora en su creencia. Cuando usted lee los padres de la iglesia, usted va a encontrar claramente cómo fueron llegando doctrinas e ideas contrarias, ¿verdad?, a lo que realmente Dios está exponiendo en su palabra. De los medos persas, ellos tomaron la adoración al domingo, ¿verdad? Y los persas adoraban al dios Mitra. Y el dios Mitra era el dios que reflejaba el primer día de la semana. Pues, ¿qué sucedió? Constantino contribuyó a que el mitraísmo, escuchen esto, entrara en Roma y se le llamara el venerable día del sol. Él era devoto al dios Apolo, así que le fue muy fácil cambiar la adoración o traer la adoración del mitraísmo pues a Roma, pues ya el dios Apolo, que era el dios del sol, y sabemos que el día del sol es el domingo, ¿verdad? Por esa razón fue fácil asociar la adoración del dios Mitra con la adoración del dios Apolo para este hombre de la historia, ¿verdad? Constantino. De Grecia, queridos, ellos tomaron la inmortalidad del alma. Y habíamos leído Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 15 al 16, donde declara, ¿verdad? Pablo declara que solo Dios es inmortal. Así que todo el ser humano que está en este mundo, todos los que nacimos en esta tierra, vamos a morir. Todos, dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte. Pero hay una esperanza. La dádiva de Dios es vida eterna. Tú y yo podemos morir a través de una enfermedad, a través de un accidente. Podemos morir, como algunos dicen, de muerte natural por ya tener una edad avanzada. Pero Dios no muere. Dios es inmortal. Este tipo de creencia se puede encontrar, queridos, desde los tiempos de Babel, ¿verdad? De hecho, podemos ir un poquito más atrás. Fue el engaño que la propia serpiente, que el propio dragón, Satanás, ¿verdad? Pues le dijo a Eva, pues no morirás. También la podemos encontrar en Egipto. Y Egipto le dio mucha fuerza a esta doctrina de la inmortalidad, ¿verdad? Y lo hizo a través del libro, el libro de los muertos. Después descubrimos que Platón, el famoso sabio griego, que estudió en Egipto, de donde bebió de estos conceptos y después los enseñaba pues acá. Y entonces vemos cómo este sistema papal pues toma, ¿verdad, queridos? Toma de estos tres reinos que, como habíamos visto en Apocalipsis 7:12, pues no habían muerto totalmente. Ellos tomaron estas doctrinas y las aplicaron en su credo. Vamos a ir entonces a la segunda parte ahora del estudio. Y vamos a ver la confirmación si realmente Roma, si realmente es Roma papal de lo que estamos hablando. Dice el verso 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
una vez más vemos una igualdad. La bestia fue herida de muerte y sanó. Cristo fue herido de muerte y revivió. El verso 3, 10 y el 14 arroja luz sobre el proceso de destrucción de esta bestia. El verso 3 nos dice, y vi que una de sus cabezas había sido herida de muerte. El verso 10 del capítulo 13 nos dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada. Así que parece ser que la manera en la que muere, en la que es herida esta cabeza, es a través de la espada. Y entonces el verso 14 todavía nos arroja más luz en la última parte. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que allí vemos claramente una sinopsis de cómo esta bestia pudo, en gran rasgo, fue destruida. El golpe que intentó o que tuvo intención de ser fatal fue un golpe de espada. ¿Qué quiere decir? Un poder militar, ¿verdad? Un poder militar de algún tipo de naturaleza. Roma papal se ascendió al trono de los Césares. Si nosotros descubrimos Roma pagana, eran los Césares los que gobernaban, ¿verdad? Cuando Roma, ¿verdad? Cuando este poder romano fue destruido, habíamos hablado anteriormente que había sido dividido en 10 reinos. Cuando sale, según Apocalipsis 7 y Apocalipsis 8, el cuerno pequeño, que es Roma papal, ¿verdad? Que lo estamos describiendo en Apocalipsis 13, vimos que destruye a 3 de esos reinos, ¿verdad? Vimos que destruye y entonces quedan 7, ¿verdad? Quedan 7 de esos reinos. Así que cuando eso sucede, entonces el poder papal tiene la hegemonía, logra el poder, logra ascender al trono de los Césares y se adjudica como rey, ¿verdad? Se adjudica con el poder. La capital del sistema papal era la misma que la había ocupado el Imperio Romano durante su apogeo. Pero ahora, el 15 de febrero de 1798, el general Berthier, ¿verdad? Simbolizado por aquella espada, por ese gobernante o por ese ejército que da la herida, ¿verdad? Que da la herida mortal allí a la bestia, pues hace una proclama para informar al Papa Pío VI que de allí en adelante no ejercería función alguna, ¿verdad? No ejercería función alguna. Y en ese momento, según Richard Dupin, un escritor francés que se encontraba en Roma, dice que el Papa fue arrestado, ¿verdad? El Papa fue arrestado. Pero dice la Biblia que su herida mortal fue sanada. En los años que transcurrieron, después de la Revolución Francesa, se produjo un revivimiento gradual de este sistema papal. 72 años después, sí, me refiero al año 1870, el papado sufrió un nuevo golpe, ¿verdad? Fue un nuevo golpe y allí fue cuando se le quitaron los estados papales. Sí, ya se le eliminó el trono, se le eliminó la sede y ellos quedaron completamente o aparentemente quedaron completamente destruidos. Cuando muchos creyeron que ya este poder estaba denominado a desaparecer, un suceso importante aconteció el 11 de febrero de 1999, cuando con el Tratado de Letrán, ¿verdad? Se le restauró el poder temporal al sistema papal. Recibió entonces el gobierno de la Ciudad del Vaticano, una sección de la ciudad de Roma que ocupaba una extensión de 44 hectáreas. Sin embargo, el profeta contempla que hay una restauración mucho mayor. Si usted analiza en Apocalipsis 13, si usted va al libro de Apocalipsis 13 una vez más y leemos el final del mismo verso 3, que estamos analizando en esta ocasión,
Dice, verso 3 dice, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y le siguió. Así que vemos cómo este poder comenzó a tomar un auge. Y el verso 4 pues todavía nos amplía más. Y el verso 4 dice lo siguiente, ¿verdad? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podría luchar contra ella? Adoraron al dragón. Habíamos dicho desde el principio que el problema de Apocalipsis 13 es un problema de adoración. El dragón desde el principio se airó contra Dios porque él quería ser reconocido. Y estamos hablando de Lucifer, estamos hablando de Satanás, estamos hablando de la serpiente antigua, estamos hablando del dragón rojo, ¿verdad? Que menciona pues Apocalipsis 12. Y él se rebeló contra Dios porque quería ser reconocido. Y allí podemos encontrar muchos versos en la Biblia donde él quería hasta poner su trono por encima del de Dios, porque él quiere ser reconocido como Dios. ¿Será un usurpador o será Dios? ¿Satanás será un usurpador o será Dios? Lo triste de esta historia, queridos, es que Satanás se esconde detrás de denominaciones que no se ajustan a la doctrina bíblica. Eso es lo triste de esta situación. Y muchas de estas denominaciones no se están dando cuenta que están siendo dirigidas por el poder del enemigo. Y yo vuelvo y repito, como dije anteriormente, no tengo nada en contra de otras denominaciones. Creo que en cada denominación dice la Escritura que hay ovejas, ¿verdad?, que escuchan la voz de su pastor y que muy pronto, ¿verdad?, tomarán el camino correcto. Así que una de las primeras estrategias usadas por Satanás para aniquilar a los seguidores de Cristo fue la persecución. Cuando usted va a la historia, nuevamente, usted va a encontrar esa época del 538, ¿verdad?, al 1798. Y usted va a encontrar una época inmensa donde fue perseguida la iglesia, donde murieron muchos cristianos, donde murieron muchos seguidores de Cristo por solo profesar el cristianismo, por solo no sumarse a las herejías de este poder papal, a las doctrinas, ¿verdad?, de este poder papal. Su otra táctica, su próxima táctica, se propuso separar a Cristo de la iglesia. ¿Por qué hace esto? Porque él se dio cuenta que mientras más perseguía al pueblo de Dios, más el pueblo de Dios se multiplicaba, ¿verdad? Hay porciones en la Biblia donde personas dijeron que mientras más lo perseguía, se regaban como semilla, crecían como semilla, ¿verdad? Así que, querido, yo quiero decirte que el pueblo de Dios nunca va a ser destruido. El pueblo de Dios es una semilla viva, porque es una semilla que Dios alimenta, que Dios dirige, que Dios cuida, que Dios preserva. Así que, como no pudo destruir al pueblo de Dios a través de la persecución, entonces usa estos medios. Ahora la táctica es separar a Cristo de la iglesia, ¿verdad? Es separar a Cristo del sistema religioso. Hacer un sistema religioso falso donde se busque la mirada no hacia Cristo, sino hacia el hombre. Otra estrategia es usando al catolicismo romano, el espiritismo y el protestantismo apóstata. Se propone lograr que todo el mundo le adore y lo conseguirá, excepto de un noble remanente que se negará a acceder a sus pretensiones. Los miembros de mi iglesia saben que tengo un texto favorito. Y cuando yo hablo de obediencia, ¿verdad?, y nos estamos enfocando acá en tres maneras, ¿verdad?, que esta bestia haría para sacar a Cristo del pueblo de Dios, sacar a Cristo de la iglesia, pues siempre que alguien viene a hablarme de religión, yo pienso en este texto. El texto se encuentra en Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, vamos a buscarlo, por favor, los que tengan sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6.
Y quiero compartir, quizás nos salgamos ahora un poquito del tema, pero quiero compartir esta pequeña porción, porque hay algunos hermanos de otras denominaciones, vuelvo y repito, con mucha sinceridad, que estudian la Biblia, que dicen que las leyes de Dios fueron abolidas. Y acá el discípulo amado, el que se sentó al lado de Jesús, en el año 95 después de Cristo, miren qué escribe. En esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el amor de Cristo se perfecciona en verdad en aquel que guarda su palabra. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y si nos damos cuenta, el verbo está en pasado. Quiere decir, como él anduvo antes de su muerte. Así, queridos, podemos decir claramente que el enemigo se la está agenciando para que en cada una de nuestras iglesias entren doctrinas heréticas. El enemigo se las está agenciando para levantar dentro de nuestras iglesias líderes que vayan en contra del movimiento que está predicando el último mensaje de advertencia al mundo. De líderes que son seguidos por personas, pero personas que quizás no están poniendo a Dios en primer lugar. Porque nunca debemos seguir a un hombre, debemos seguir a Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Sigue diciendo el verso, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Querido, hay una sola persona que puede luchar contra la bestia. Hay dos grupos de personas que solamente pueden luchar contra la bestia. La primera persona que luchó contra la bestia y la venció en la cruz del Calvario es tu Salvador, es nuestro Salvador, es Cristo Jesús. Y la segunda persona o el segundo grupo que podrá luchar contra la bestia es su pueblo, que tendrá éxito en su lucha contra ella. ¿Saben por qué? Porque al final de los días Jesús, ¿verdad? Nuestro Dios arrojará a la bestia viva dentro de un lago de fuego que arde en azufre. Lo encontramos allí también en Apocalipsis 19:20. Concluyendo, quiero ya de alguna manera hacer una comparación. Quiero hacer una comparación como la habíamos prometido al principio, para que ustedes se den cuenta cómo Satanás intenta destruir la obra de Dios, destruir la obra de su pueblo, eliminar a Cristo de en medio de la iglesia y poner la vista en los hombres. Una pequeña comparación, podemos ver que así como Cristo comenzó su ministerio, escuchen esto, saliendo del agua, bautizado por Juan, comenzó también, ¿verdad?, la bestia, su ministerio, después que sale del agua. Se describe a la bestia como una con el dragón. Sí, la bestia y el dragón, ¿verdad? El dragón es quien le da poder, el dragón es quien le da autoridad, el dragón es quien dirige a este sistema papal, ¿verdad? Así como Cristo es uno con el Padre, ¿verdad? Usted puede buscar allí Juan 14:9. Tanto Cristo como la bestia tienen diademas en sus cabezas. Usted puede verlo en Apocalipsis 19:2. Cristo recibe su autoridad del Padre. Apocalipsis 2:27. Y la bestia recibe la autoridad del dragón. Ambos tienen cuernos. Los 42 meses de actividad de la bestia son similares a los 3 años y medio del ministerio de Cristo en esta tierra. Los dos reciben una herida mortal y los dos reviven y adquieren mayor autoridad. Ambos son adoradores. Ambos tienen seguidores, disculpen, y con inscripciones en su frente. Ambos tienen seguidores con inscripciones en su frente. La exclamación, ¿quién es como la bestia?, es en contraposición con el nombre de Miguel, que se adjudica a Cristo y que significa ¿quién es como Dios? Cada una, la bestia y Cristo, ejercen autoridad sobre toda lengua, tribu y nación. Esto identifica a esta primera bestia como un sistema religioso apóstata
que falsifica el ministerio de Cristo, que se falsifica la obra de Cristo en el santuario celestial, que falsifica, que quiere eliminar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el sacrificio que hizo en esta tierra. El hecho es que presentado como una bestia, sugiere que su autoridad y poder político están bajo el disfraz de una religión. Queridos, hay una sola manera en la cual tú no vas a ser engañado. Hay una sola manera en la cual tú no vas a ser engañado. Y es que tú estudies la Biblia con diligencia. Que tú pidas el poder del Espíritu Santo. Que tú le pidas a Jesús que tome el control de tu vida. Que sin importar la religión en la cual fuiste criado, sin importar las enseñanzas que conozcas, que tengas ahora, sin importar lo que tú has escuchado a través de los diferentes medios de difusión, tú puedas abrir la Biblia, tú puedas pedir la iluminación del Espíritu Santo, y yo te aseguro que Él te guiará a toda verdad. Queridos, quizás tú puedas pensar en este momento si perteneces a otra denominación, pero todo este tiempo lo he perdido. Pues no, yo te digo que no has perdido el tiempo. La Biblia dice claramente que la verdad es como la luz de la aurora. El tú pertenecer a esa denominación te ayudó a conocer algo de Dios. Pero ahora yo te he mostrado una luz mayor. Yo te he mostrado a un Cristo crucificado, a un Cristo resucitado, a un Cristo próximo a venir. Que el enemigo quiere quitar de tu vida, que el enemigo quiere eliminar de tu iglesia, que el enemigo quiere eliminar de tu casa. Queridos, en Cristo hay salvación. Ven a los pies de Jesús. Encontrarás socorro, encontrarás resguardo y encontrarás la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y de alcanzar vida eterna. En esta ocasión quiero tener unas palabras de oración y quiero que antes de tenerlas podamos cantar un himno para que este himno nos ayude a tener quizás una manera más de encontrarnos con Jesús. Yo quiero que lo escuchemos en este momento, que meditemos donde estamos, que inclinemos nuestros rostros y pidamos a Dios su bendición. Pues escuchemos. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio causa llanto y dolor. No hay esperanza de vida en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre se olvida de Dios. La esperanza es Jesús para un mundo perdido. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nos ofrece la salvación. Sin problemas. Queridos, la única esperanza para nuestras vidas es Jesús. Quiero en esta ocasión concluir teniendo unas palabras de oración. Señor, te agradecemos porque tú eres nuestra esperanza. Te agradecemos, Señor, porque confiamos de que tú estás dirigiendo a tu iglesia.
Confiamos, Señor, que este mensaje pueda llegar al corazón de aquellas personas que todavía están confundidos, que todavía quizás están en movimientos religiosos donde el enemigo, Señor, está desvirtuando la verdad presente. Ayúdalo donde quiera que se encuentren, Señor, y permite que tu verdad pueda impactar sus corazones. Tu verdad pueda hacerlos traer al grupo de personas que se están preparando para muy pronto ir con Jesús al reino de los cielos. En el nombre de Jesús, rogamos todas estas cosas. Amén. Amén. La esperanza es Jesús. Dios les bendiga, queridos. Dios les guarde. Y esperamos próximamente estar conectados. Así que cuando volvamos a hacerlo, vamos a compartir entonces la segunda parte de este capítulo, del capítulo 13 de Apocalipsis. Dios les bendiga.